En principio, hay mucha violencia. Eso es lo principal que tenemos. Y esa violencia no es una violencia que sea propia de esta situación, sino porque las ciudades son mucho más violentas que hace algún tiempo atrás. Claro. La legislación ha avanzado en algunos aspectos con mayor punibilidad para algunas cuestiones que francamente no han dado resultado. No han dado resultado porque las cifras a nivel general país dan aproximadamente de lo que se comenta, ¿no? Que en el año 2016 hubieron 290 homicidios de mujeres en situaciones de violencia contra 205 del 2015. O sea, hubieron casi 100 casos más. Lo paradójico de esta situación es que en el 2016 teníamos ya en vigencia normativa específica que establecía hasta con pena perpetua o amenazas de penas muchísimo más graves aquellas situaciones en donde se involucraran a mujeres como víctimas de violencia doméstica o víctimas de violencia por parte de sus exparejas. Entonces tenemos un primer dato revelador, que aumentar la pena, aumentar la amenaza de pena en la legislación no ha dado el resultado que hemos esperado. Tenemos mucha más violencia, tenemos muchas más situaciones de denuncia de violencia. Por otro lado, yo creo que la misma legislación establece un error. Para mí, el error es la denominación. Para mí está mal denominado, es decir, epistemológicamente no podemos hablar de violencia de género. Debemos hablar de violencia contra la mujer o violencia contra personas que por una cuestión de género se sientan mujer. Esa es a mí me parece que es la cuestión correcta, porque si no entramos en artilugios legales que decir, mire, pegarle a una mujer no siempre es violencia de género. Y en realidad, pegarle a una mujer siempre ha estado mal. Mire, yo soy de los que piensan que la utilización de la violencia física, solamente yo la justifico en el caso de violencia de un hombre hacia un hombre en caso de que le esté pegando a una mujer. Yo creo que amerita agarrarse a trompado, pegarle un palo a un hombre que le está pegando a una mujer, porque para mí es una cuestión de honor. Para mí. No es una cuestión que yo puedo pedir que replique la sociedad. Cada uno tiene sus cuestiones. De hecho, todavía sigue siendo una cuestión bien interesante que dentro del Código Penal es un homicidio atenuado violarse a duelo. O sea, en un duelo, ¿no? Entonces, seguimos teniendo por lo menos algo de legislación que ampara a aquellas personas como yo que tienen cuestiones que son límites en cuanto al honor. Pero más allá de esa situación, hay mucha violencia en la sociedad. Fíjese, nosotros en el día de ayer con mi esposa... Hay un aspecto más allá de este que tiene que ver con la legislación. Las campañas que se han iniciado desde hace varios años tampoco han dado resultados, evidentemente. Yo le voy a dar una cuestión que tiene que ver con la vida cotidiana. Sí. Mire, en el día de ayer, nosotros yo digo nosotros porque yo y mi esposa, o mi esposa y yo, tuvimos un diálogo con la maestra de la escuela, de una escuela pública donde concurre nuestra hija, que tiene 7 años, va a segundo grado, a raíz de lo que nuestra hija nos contaba de lo que pasaba en los recreos. De que habían situaciones realmente violentas para los niños, que nosotros interpretamos que eran violentas, como que los chicos jugaban de manera violenta en la escuela contra las niñas. Y las niñas, de esas cuestiones de los empujones, ¿no? Que se tornan violentos, claro. Una cuestión violenta. Entonces por ahí nosotros tenemos una ley que dice una cosa, tenemos la sociedad que reclama otra cosa, pero por ahí tenemos dentro de nuestras casas, dentro de nuestro sistema educativo, conductas que están naturalizadas como que está bien empujar a las mujeres, tratarlas mal, gritarlas, y eso no está bien, y nunca estuvo bien, nunca, ¿sí? Yo muchas veces incluso he hecho uso de las redes sociales para contar cuestiones que me decía mi mamá, que tiene 85 años, está por cumplir 86, y ella siempre dijo, mira, el día que yo me entere que le faltaba el respeto
ella sí decía, le faltaba el respeto a tu señora, va a dejar de ser mi hijo, no va a poder entrar acá. Entonces, hay ciertos límites que creo que como sociedad nos debemos sincerar. Pero en muchos aspectos parte del hogar, claro. Totalmente, porque esta violencia, la violencia contra la mujer, no es una violencia de gente que no está dentro de la sociedad donde vivimos. Totalmente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos sincerar. No podemos esperar que el Estado, que el Ministerio Público, que después el Poder Judicial, porque nosotros nos encargamos de la custodia inicial de esta situación, pero después queda todo en manos del Estado, porque nosotros recibimos a la mujer. Nos faltan muchísimos recursos. Usted imagínese que una mujer... Porque las denuncias han aumentado en los últimos tiempos, pero más aquí allá, en el este de la provincia. Pero han aumentado un montón, un montón. Algunas verdaderas, excepcionalmente algunas que no lo son. Pero no es que denuncien una situación de violencia que no existe, sino que denuncian una situación de violencias con amenaza, en donde la violencia es psicológica, donde la violencia es económica, y claro, después tenemos que ver los psicólogos qué es lo que dicen, entonces se nos han multiplicado. Y a veces existe la especulación totalmente por parte de algunos abogados, digamos, de transformar esa... Siempre así. Bueno, para eso está el Ministerio Público, para estar atento y conservar siempre la objetividad de esta situación. Pero hemos sido desbordados. Pero más allá de esa situación, ustedes imagínense que una mujer que es víctima de violencia en el departamento de La Paz tiene que ser trasladada al cuerpo médico forense que funciona acá en la ciudad de San Martín. Claro. Y después tiene que hacer un juicio, que el juicio está en el Palacio Judicial, ubicado en la ciudad de San Martín. Hay que trasladar todo eso en una multiplicación. No hace que los recursos sean suficientes y que nunca van a ser suficientes. Ahora, se produce también otro aspecto. Cuando la persona se arrepiente, era un caso que nos estaban comentando hoy, después de haberse realizado la denuncia, comprobado la agresión, ¿qué pasa cuando esa persona que es agredida se arrepiente de esa situación? ¿La justicia de alguna manera qué le queda por hacer? Miren, yo lo que les puedo contar es que sí, uno de los indicadores típicos de la violencia doméstica y de la violencia contra la mujer es el arrepentimiento. Porque muchas de las veces la mujer es presa económica del marido. Entonces, cuando denuncia la situación de violencia y después la persona va detenida por esta situación de violencia o es excluido del hogar, dejan de tener los ingresos que tenían. Claro. Entonces, ahí empieza a primar la panza, no la ley. Entonces, terminan las mujeres siendo rehenes de situación. Eso es la verdadera. Por eso yo hablo de violencia contra la mujer, porque ahí está no solamente la violencia psicológica que provoca esta exclusión respecto de los hijos, que muchas veces son chicos y empiezan a preguntar ¿y dónde está el papá? ¿Y por qué no viene el papá? Y la madre no sabe cómo explicarle que ella lo denunció porque le pegaba, y los niños tampoco lo van a entender, claro, que tienen una situación afectiva y es muy difícil. Es una situación por demás compleja para abordar. Este tipo de delitos, indudablemente, como estamos comentando en este espacio, ha aumentado aquí en la zona este de la provincia. En todos lados. Como ha aumentado, además, la cantidad de robos, de asesinatos, en general ha aumentado todo. Porque ahora, la violencia contra la mujer es solamente un espectro de la violencia con que se vive en la sociedad actual. ¿Cómo hace la justicia para no verse colapsada totalmente ante ese tipo de denuncias? La justicia está colapsada. Bueno, la única forma que la justicia no vea que está colapsada es que se tape los ojos, porque el sistema judicial está absolutamente colapsado. Está absolutamente. Nosotros hacemos agua por todos lados porque estamos permanentemente atendiendo urgencias. O sea, un día llega una mujer pidiendo auxilio porque le han pegado y que no puede volver a su casa, y estamos atendiendo ese caso y llega otro, y llega otro, y llega otro. Entonces no podemos, y llegan y tenemos situaciones de detenidos y permanentes. Situaciones de tránsito. Totalmente. Accidentes. Pero el tema es que en eso es parte de la sociedad, porque eso, ya en una entrevista anterior lo habíamos abordado.
nosotros nos hemos acostumbrado, hemos normalizado a no cumplir la ley. Entonces eso es muy difícil y hacen que todo se desborde. Entonces, como muchas agencias gubernamentales se ven absolutamente desbordadas, vuelcan un discurso de comodidad. Entonces dice, no, mire, llamo a una señora del barrio San Pedro porque le quisieron entrar a la casa, o que le entraron a la casa, no dejaron huella, ellos volvieron del trabajo, vieron una cosa así, y dice, mire, ni vaya a hacer la denuncia porque en el Ministerio Público van a estar 5 horas para hacer, y después no va a pasar nada. Entonces, la misma policía se los dice. Me han pasado relatos de gente que me ha parado en la calle y me ha contado. Yo le digo, no, usted tiene que ir y denunciar. Tiene que ir y denunciar. Tiene que ir y denunciar. Pero en eso de cumplir la ley, también está en ver solamente las escuelas. Las escuelas. Mire, todo empieza en la escuela. Primero todo empieza en la casa. Claro. Pero después hay una gran réplica en la escuela. Solamente basta ir a las escuelas, ver cómo se comportan los chicos en la escuela y ustedes se van a dar cuenta. Ver cómo se comportan los padres. Claro. Paran en triple fila. ¿Y en dónde está la ley de tránsito que diga que se puede parar en triple fila en la puerta de la escuela? Y la autoridad, yo les preguntaría la autoridad que han perdido los docentes. Y después dicen, no cumplen la ley. Los otros no cumplen la ley. Claro, pero cuando te paras en doble fila, no estás cumpliendo la ley. Y la falta de respeto de la autoridad del docente. No solamente del docente, pero ni hablar. Pero no solamente hacia ese, sino la falta de respeto hacia los demás. Porque los demás también tienen derecho a ocupar la calle.